Bueno, buenos días a la rueda de prensa de Ciutadans del día 3 de mayo de 2010. Hoy tenemos que hacer una valoración de un ejercicio más de ridiculez política que hemos vivido este fin de semana. El tripartito no le tiene miedo al ridículo y el PSC está abonado al mismo. Y está abonado porque desde hace ya muchos años, pero especialmente desde que ostenta el poder en el tripartito 1 y 2, y en especial en los últimos meses, y significativamente este fin de semana, el PSC ha demostrado que no tiene ningún tipo de miedo a hacer el ridículo públicamente y a dejar en ridículo una buena parte de la política catalana. Y lo vimos esta semana pasada, cuando uno de los miembros del tripartito, Esquerra Republicana, después de pedir una resolución para que el Tribunal Constitucional no fallase sobre el Estatut, a la hora de firmar el pacto no lo hizo. Es decir, que fue el primer ridículo que vimos la semana pasada en la política catalana. El segundo ridículo lo vimos cuando, después de que Convergencia y Unión pactase una resolución para declarar al Tribunal Constitucional nada menos que incompetente para dictar sentencias sobre la constitucionalidad del Estatuto, una vez que había sido aceptado por el PSC, pero que Esquerra se había desmarcado de la firma, tardó más de una noche en firmar el documento. Un documento que él mismo propuso, ridículo 2. Este fin de semana hemos vivido un tercer ridículo. Conocido Colboni afirmó que Zapatero prácticamente era una persona non grata en la próxima campaña del Partido de los Socialistas de Cataluña, de que mejor de que no viniera por Cataluña a hacer campaña para apoyar al presidente Montilla. Y al día siguiente el señor Montilla le hace excusarse públicamente y él pide excusas en su nombre y dice que el presidente Zapatero siempre será bienvenido, obviamente para seguir engañando a los militantes socialistas y para que el PSC siga obteniendo algún tipo de rédito político y pueda seguir obteniendo votos. Es muy fácil decirle a Zapatero que no venga, pero después a la hora de pedir votos en el cinturón industrial de Cataluña, de Barcelona, exigirle su presencia, enseñándolo como enseñaban al Cid, muerto encima del caballo, para ganar una batalla. Estos querrán traer a Zapatero para volver a ganar unas elecciones. No las ganarán, obviamente, pero tendrán un mejor rédito político. Aquí tenemos el tercer ridículo, pero tenemos un cuarto ridículo, que es la reunión que va a tener el presidente Montilla con los miembros de la Entesa de Cataluña, para coordinar sus votos con Convergencia y Unión en el Senado, para apoyar la resolución aprobada por el Parlamento para reformar la ley del Constitucional. Se reunirá con los miembros de la Entesa, pero no se va a reunir con los 25 diputados del PSC en el Congreso, que son con los que se tendría que reunir y coordinar su posición después de que el Parlamento de Cataluña, auspiciado por el Partido de los Socialistas de Cataluña, vaya a presentar al Congreso y al Senado unas peticiones muy específicas para reformar la ley del Tribunal Constitucional para que se declare incompetente. Bueno, pues sería bueno que se coordinase no únicamente con el grupo parlamentario de la Entesa en el Senado, sino también con el grupo del Congreso de los Diputados del PSC, que no lo tiene, pero virtualmente parece que siempre existe. Este sería el ridículo 5. Tenemos un sexto ridículo, que va a ser la próxima reunión con Rajoy. Debería reunirse con el presidente Zapatero, porque es el que tienen que convencer en primer lugar, antes de intentar convencer al señor Rajoy. Tenemos otro ridículo 7. El señor Iceta dice que lo que quiere el PSC no es separarse del PSOE, sino convencerles que voten lo que el PSC piensa que tienen que votar. Eso sí, todavía no han formulado la propuesta concreta de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero ya lo harán. O sea, quieren convencer al PSOE de que vote lo que propone el PSC, pero que todavía no sabe muy bien lo que van a presentar. Es el ridículo 7. En resumen, el PSC se ha abonado al ridículo y con él toda la política catalana. Desde Ciutadans siempre hemos exigido coherencia a los partidos políticos. Desgraciadamente, pedir coherencia en Cataluña es un ejercicio inútil. Y pedir coherencia al PSC sería como pedirles que se quitaran la careta con la que llevan engañando a sus votantes casi 30 años.
Sería pedirles que dejaran de mentir y traicionar sus principios. Sería pedirles que fueran, como reclama el también socialista o el socialista Barreda, primero socialistas, después catalanistas y nunca nacionalistas. Sería pedirles quizás lo imposible, porque el PSC ya hace muchos años que decidió ser un partido nacionalista más, renunciando a defender el socialismo español en Cataluña, renunciando a defender los principios que inspiraron el movimiento socialista en toda España, para convertirse en un partido nacionalista más, en una parte más del establishment político catalán. Si el PSC quisiera ser coherente, hoy diría en la Ejecutiva Federal del PSOE que van a romper la disciplina de voto en el caso de que el Partido Socialista Obrero Español decida no apoyar la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña. Eso sería ser coherente, eso sería ser riguroso y probablemente eso sería ser digno representante político que defiende en cualquier lado aquello que propone. Desde Ciutadans exigimos al PSC coherencia política. Le exigimos que vote en el Congreso de los Diputados aquello que promueve en el Parlamento de Cataluña. Exigimos a sus dos máximos representantes del Gobierno de la Nación, a la señora Carme Chacón y al ministro de Trabajo, al señor Corbacho, que también rompan esa disciplina de voto, que manifiesten esa división que existe dentro del Partido Socialista Obrero Español, que manifiesten la división que existe en el Gobierno de España, que manifiesten la división que existe en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Si quieren ser creíbles, si quieren poder ir con la cabeza alta en la política catalana y en la política española, porque si no resulta una auténtica tomadura de pelo que aquel partido que propone en Cataluña una cosa, sus representantes en el Congreso de los Diputados voten la contraria. Ya basta de engañar a la ciudadanía. Ya basta de decir lo uno y lo contrario en función de quiénes sean tus espectadores. Ya basta de faltarle el respeto a los ciudadanos de Cataluña y a ellos mismos. Porque los primeros que se falta el respeto es a ellos mismos. Es un libro de expiación, uno de los más vendidos últimamente. Ya está bien de que los militantes socialistas que deciden decir lo uno y lo mismo en cualquier sitio sean obligados a expiar sus pecados. El señor Castells ha sido obligado a expiar sus pecados. El señor Collboni también, como lo fue el señor Ernest Maragall, después de afirmar que el Partido Socialista de Cataluña no tenía un proyecto para Cataluña. Aquellos que dicen la verdad, esa verdad que lleva trabajando el Partido Socialista de Cataluña en los últimos 20 años, que es convertirse en un partido nacionalista más, no pueden ser castigados por aquellos que hacen lo mismo, pero lo hacen con la desvergüenza de hacerlo solo en Cataluña y negarlo en Madrid. Por lo tanto, desde Ciutadans, repito, exigimos coherencia al PSC, que rompan la disciplina del voto en el Congreso de los Diputados y que por una vez sean dignos representantes de esos socialistas catalanes engañados que les votan y que son traicionados por aquellos que dicen defender los principios del socialismo español en Cataluña. Vimos como la semana pasada el Senado tomó en consideración la propuesta para utilizar las diferentes lenguas oficiales en los territorios de nuestras comunidades autónomas en el Senado. Lo hemos visto con una pequeña sorpresa, no tanto porque no creamos que sea algo a considerar y probablemente implementar, sino nos sorprende que esto no se implemente una vez convertido el Senado en la verdadera Cámara de representación territorial que tendría que ser. Nos parece una solución parche, nos parece una solución fundamentada en la presión de una minoría nacionalista que no quiere con ello reflejar en nuestro Senado la pluralidad lingüística de nuestro país, ni quiere convertir el Senado en esa Cámara de representación realmente de todos los ciudadanos de España, esa visión pedagógica de lo que significa una Cámara que acoge la pluralidad lingüística de nuestro país, no. Ellos sabemos que lo que buscan con esto es dar un paso más
para hacer explícita y visibilizar la diferencia de los territorios de nuestro país. Aquello que tenía que ser una medida positiva de integración va a ser utilizada por los nacionalistas como un elemento de separación y visualización de la separación. Por eso nos parece poco razonable que se tenga en consideración, sin antes haber convertido el Senado en una cámara, la verdadera cámara territorial que tendría que ser, y no una cámara de segunda lectura como es actualmente. Vemos también como Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los que ha impulsado este reconocimiento de la pluralidad lingüística en nuestro Senado, nos dice que la va a volver a impulsar el Congreso de los Diputados. Bueno, es paradójico que aquellos partidos que están en el gobierno de nuestra comunidad, unos partidos que han hecho de la guerra lingüística contra sus conciudadanos uno de sus argumentos políticos principales, unos partidos que han impulsado el monolingüismo y han instaurado el monolingüismo en nuestra comunidad, se conviertan en paladines de la pluralidad en nuestras instituciones comunes. Dice Esquerra que ellos no van a desistir hasta que en el Congreso de los Diputados se pueda hablar en catalán. Bien, nosotros, ciudadanos, no vamos a desistir hasta que en Cataluña no se persiga ni se multe a nadie por hablar una de las lenguas oficiales o por rotular los comercios en una de las lenguas oficiales. Desde Ciudadanos no vamos a desistir hasta que en Cataluña se pueda estudiar en los dos idiomas oficiales y no se expulse el castellano de la educación pública en Cataluña. Desde Ciudadanos no vamos a desistir hasta que la lengua no sea una forma de exclusión laboral en nuestra comunidad. En resumen, en Ciudadanos no vamos a desistir hasta que en Cataluña se reconozca la pluralidad que nuestras leyes defienden, pero que nuestros políticos vulneran. Deberíamos recordarle, este fin de semana había una entrevista al ministro Gabilondo, en el cual decía no conocer que existiese ningún problema lingüístico, que desde Europa no se había anunciado ningún problema lingüístico en España. Hombre, sería bueno que empezase a asumir que es un ministro del gobierno de España y que sería bueno que no le tuviesen que decir desde Europa cuáles son los conflictos lingüísticos que vive su país. Porque si no los conoce, los debería empezar a conocer. Y sería bueno que empezara a recorrer su país y empezar a escuchar a sus gentes y empezar a conocer sus legislaciones. Porque, entre otras cosas, habría que recordarle al señor Gabilondo que él no podía ser profesor universitario en Cataluña, ni el presidente Montilla Bedel en nuestra comunidad. Sería bueno que lo supieran, antes de hacer afirmaciones como las que realizó el ministro Gabilondo este fin de semana a un diario de tirada nacional. También este fin de semana hemos visto una reacción de los sindicatos de los Mossos d'Esquadra ante lo que puede ser la futura aprobación del Código Ético por parte de la Consellería del señor Saura. Un código ético que es una campaña de imagen, de lavado de imagen, de falso lavado de imagen de una consellería ensuciada por el comportamiento del conseller Saura. Una iniciativa, la aprobación del Código Ético, que nada tiene que ver con las necesidades reales del cuerpo de Mossos d'Esquadra, que ya firmaron el Código Ético Europeo. Ya están vinculados a un Código Ético transnacional que rige el comportamiento de las policías a nivel europeo. Este Código Ético, que va a aprobar probablemente la Consellería de Iniciativa per Catalunya Verds, a instancias del señor Villarejo y en contra de la mayoría de los representantes del Consejo Consultivo, solo responde a los complejos de iniciativa a la hora de gestionar la seguridad y el orden público en Cataluña. Unos complejos que pagan los Mossos d'Esquadra y pagamos indirectamente todos los ciudadanos de Cataluña. Los Mossos no necesitan un código ético hiperregulador, un código que repita preceptos que ya están recogidos en los diferentes reglamentos policiales. Los Mossos necesitan más dotaciones, más medios técnicos y humanos, mejores condiciones laborales y, sobre todo, que su conseller, que su equipo directivo en la consellería les respete y les defienda. Les respete, les defienda y se sienta orgulloso de ellos y encuentre en sus dirigentes políticos un apoyo y un soporte que nunca han recibido. Iniciativa ha sido incapaz de gestionar la Consellería de Interior, pero el verdadero responsable de esta incapacidad es el presidente Montilla, que no le ha importado perder 4 años
4 años en la seguridad pública de Cataluña con tal de que Iniciativa obtuviese el regalo que quería en el intercambio de cromos que supuso el tripartito 2. Ese intercambio de cromos le ha costado a la imagen pública de los Mossos muy cara, a su respetabilidad pública muy cara, a su confianza en sí mismo como cuerpo muy caro, y solo la profesionalidad de sus mandos, la profesionalidad de sus integrantes, de sus policías, ha permitido que socialmente este cuerpo siga teniendo el alto reconocimiento que tiene y que sea una de las mejores policías europeas. Solo su profesionalidad, no la labor de sus representantes políticos. Ese tripartito no ha sabido dotar al cuerpo de Mossos de las condiciones mínimas indispensables para ejercer su labor. No solo materiales, sino también en términos de defensa corporativa del cuerpo. Porque hay que tener una defensa corporativa, sí. No hay que ser corporativista, pero hay que tener una defensa corporativa. Los equipos humanos hay que defenderlos, hay que representarlos. Esa es la obligación de un representante político que gestiona un cuerpo como el de los Mossos, como el de los bombers, como esos cuerpos públicos que trabajan de una forma anónima, terrible en la mayoría de las ocasiones, pero lo hacen con profesionalidad y lo único que exigen es respeto y apoyo por parte de sus mandos y sus dirigentes políticos. Tenemos que recordar que en las nevadas del pasado 8 de marzo muchos vehículos no disponían ni de cadenas. Antes que un código ético, que ya existe en la realidad, antes que un código ético que solo sirve para hacer propaganda al señor Saura, para seguir vendiendo su imagen rojiverde, cuando lo que tenía que vender es su imagen de auténtico incompetente. Antes de eso necesitan más medios, humanos y materiales. Esa es la responsabilidad de Saura. Y no poner en el foco de la sospecha a los sindicatos de los Mossos y a los Mossos, porque cuando uno aprueba un código ético, ¿qué se supone que ha pasado hasta ahora? ¿No había normas en la detención de los ciudadanos? ¿No había normas en el comportamiento de la policía? Eso es lo que la ciudadanía entiende cuando uno agita la aprobación de un código ético como si hubiera conseguido algo que no existía. La policía ya se mueve con códigos éticos, ya se comporta éticamente. Probablemente que no se comporta éticamente es el señor Saura, que cuando tenía que haber dimitido no ha dimitido, siendo indigno de ocupar su cargo en la consejería, ocupándola exclusivamente por mantener la silla y mantener una cuota de poder, a pesar de poner en la picota a la mayoría de los cuerpos policiales y de servicios públicos en nuestra comunidad. Desde Ciutadans apoyamos totalmente a los sindicatos de Mossos d'Esquadra y apoyamos el escrito que se le entrega hoy a Montilla por parte de estos sindicatos. Nosotros siempre hemos defendido los cuerpos policiales. Siempre. Siempre hemos creído que trabajan en las peores condiciones posibles, pero que trabajan de la mejor forma posible. De un trabajo duro, arriesgado y comprometido con la sociedad. Los partidos políticos tienen que estar al lado de sus policías, al lado de sus cuerpos públicos. Esa es la obligación de los partidos políticos serios. Pasa que en Cataluña la seriedad también es un valor que se cotiza a la baja. Finalizaremos la rueda de prensa de hoy sobre una noticia que hemos visto hoy en los periódicos, y vamos a decir así, la hemos visto en los periódicos porque nuestro partido no la conocía. Hemos visto que el tripartito y Convergencia y Unión están a punto de alcanzar un acuerdo para acotar el debate sobre la inmigración. Cataluña es una comunidad paradójica. Y paradójica es que aquellos partidos que iniciaron el debate demagógico sobre la utilización de la inmigración en el Ayuntamiento de Vic, ahora se dedican a dar lecciones a partidos como el nuestro, que exigió desde el minuto 1 la necesidad de firmar un pacto entre todas las fuerzas políticas catalanas para sacar del debate electoralista la inmigración. No le hemos dicho ni una, ni dos, sino 3 veces. Hemos exigido este pacto entre las fuerzas políticas para no utilizar la inmigración de una forma electoralista. Siempre hemos dicho que la inmigración necesita de un debate serio y en profundidad, pero nunca poniéndola en el eje de un debate electoral, que solo puede alentar la división, el enfrentamiento y la criminalización de la inmigración, como así hemos visto que ha sucedido.
Desde Ciudadanos exigimos que, ya que somos el único partido que tiene la decencia de plantear que se saque del debate político la inmigración, seamos como mínimo invitados a discutir sobre el tema. Es paradójico que un partido, y retomamos algo que comentábamos antes, un partido como Esquerra pueda condicionar el futuro lingüístico de nuestro Congreso de los Diputados y se ha tenido en consideración en el debate político, y un partido como el nuestro, que propuso en su momento la necesidad de sacar del debate electoral la inmigración, no hayamos sido invitados a debatir sobre esa necesidad. Y eso nos preocupa, no nos molesta, nos preocupa. Nos preocupa porque visualiza ese frentismo nacionalista, ese cordón sanitario que el nacionalismo, y cuando digo nacionalismo siempre cuido el PSC, ha decidido poner en torno de aquellos que defienden los valores constitucionales, que defienden la igualdad y que defienden los derechos de todos los ciudadanos. Aquí, desgraciadamente, tampoco puedo poner al Partido Popular, que ha hecho de la inmigración un ejercicio demagógico de irresponsabilidad política. Pero nosotros siempre hemos denunciado la utilización política de la inmigración. Siempre hemos exigido un debate racional, riguroso sobre la misma, no eludiendo los problemas sociales que ha traído una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada por aquellos partidos que también ahora mismo siguen dando lecciones de cómo controlar los flujos migratorios. En resumen, exigimos que Ciudadanos sea tenido en consideración en este debate político que consideramos de gran calado de cara a las próximas elecciones autonómicas. Ciudadanos no ha hecho y no hará de la inmigración una forma de obtener votos. Lo hemos propuesto, y con independencia o no de que seamos invitados a este pacto, lo seguiremos defendiendo y lo seguiremos haciendo, porque entre las palabras y el hacer medida la responsabilidad, y Ciudadanos es un partido responsable. Con esto damos por finalizar la rueda de pensadores. Si tienes alguna pregunta. ¿No? Pues muy bien, y gracias, y hasta la semana que viene.